Vamos a conversar ahora con Helio Riera, él es abogado del expresidente Alberto Fujimori. Bienvenido, Helio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, muy amable. Comencemos por el tema del Tribunal Constitucional. Ayer se publicó el dictamen en mayoría que presentó el ponente del caso, ¿no? El doctor Blume, Fortini. Sin embargo, falta la publicación de los votos, es decir, la publicación de los dictámenes de quienes votaron en contra, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Porque hay gente que pensó, Fujimori sale el fin de semana, Fujimori sale, no, va a salir después de que se publique. Explíquenos eso, por favor. ¿Cómo no, Nicolás? Lo que ha venido circulando, entiendo, por las redes, es básicamente una ponencia, como bien mencionas, del señor Blum. Pero, sin embargo, la sentencia, el contenido como tal, por lo menos hasta ayer, hasta las 11 de la noche, no estaba aún colgada en la página web del Tribunal Constitucional. Es más, creo que hasta las 10, un poco más y pico de la noche, el Tribunal Constitucional hizo referencia que aún no se había colgado. Hay un anuncio que me parece hasta el día de ayer aparecía, el día de hoy. Nosotros no hemos sido notificados aún con este documento de manera formal, no lo hay. Lo que sí de manera un poco general se puede tomar conocimiento es de este supuesto acto del Tribunal Constitucional que aún no ha sido ratificado, por lo menos no ha sido colgado fehacientemente como tal, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, no? El procedimiento es el siguiente: se tiene que esperar la notificación formal, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Este llega a la casilla, al correo electrónico del abogado que fue apersonado para este proceso, y luego de lo cual el abogado tiene que impulsar la ejecución de ello. Claro, el tribunal de oficio, lógicamente, podría hacerlo. Es correcto, se hace, pero como sabemos hay una carga judicial, una carga administrativa, porque tiene que remitirse al juzgado de origen, en este caso es ICA, podría también al juzgado de preparación, investigación preparatoria supremo, podría darse caso, pero entiéndase, debería ser el de ICA, el primero, el primigenio, donde debería a su vez cursar los oficios correspondientes. Ahora, yo le pregunté el otro día que entrevisté a Eloy Espinosa Saldaña sobre este tema. Él votó en contra. Entonces él nos explicó que lo que establece la reglamentación del Tribunal Constitucional es que una vez votada una sentencia, cuando hay dictámenes en minoría, se les da un plazo de 7 días útiles, que en este caso vendrían a ser 10 días calendario, para que presenten por escrito sus votos, es decir, sus dictámenes, y una vez cumplido ese procedimiento se publica todo junto. Es decir, se publica tanto lo que aprobó como los votos discordantes, y en ese momento es que se activa la ejecución, digamos, de la sentencia. En efecto, ahora, eso no ha ocurrido hasta ahora. No ha ocurrido de manera formal, Nicolás, como bien lo mencionas tú, ese es el procedimiento normal establecido en el reglamento. Sin embargo, tenemos ya un pronunciamiento de la Corte de la Comisión donde solicita, pues, no, la comunicación del Estado peruano de estas medidas temporales, previsionales, y fija un primer plazo de 25. Entonces se entendería de que debería ser, entiendo, notificado tal vez el día de hoy de manera integral, para que el Estado peruano pueda realizar, pues, los comentarios pertinentes a la solicitud de la comisión que se está dando en este momento, ¿no? Ahora, no, en términos formales, es decir, no hay nada que pueda impedir la ejecución de esta sentencia. No. Es decir, esta sentencia puede hacerse un trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anularla, incluso. Claro. Pero se tiene que ejecutar. Se tiene que ejecutar, y es más, ayer el propio ministro, en este caso el Premier, hizo referencia a que, bueno, estemos o no de acuerdo, se tiene que respetar este fallo del Tribunal Constitucional, y evidentemente porque es el máximo intérprete de la Constitución. Como bien mencionas tú, si no estamos de acuerdo, lógicamente las personas que se consideren agraviadas pueden repetir, en este caso a la Corte, una Corte ya supranacional, para que pueda delimitarse si es correcto o no este escenario, ¿no? Ahora, el problema es que esto se ha convertido, es decir, el indulto de Alberto Fujimori, que podría ser un capítulo en un proceso de reconciliación nacional, se ha convertido en una especie de leña al fuego, ¿no es cierto?, de esta confrontación que lamentablemente vivimos, y eso es por el origen, ¿no?, del indulto. Y yo me acuerdo perfectamente, porque yo tuve acceso privilegiado a información que la propia gente del Ministerio de Justicia me hizo llegar en su momento. Es decir, se estaba tramitando de manera irregular un indulto, y cuando yo dije que esto estaba pasando, el Ministerio de Justicia dijo que era mentira.
Es decir, el Ministerio de Justicia mintió sobre un trámite que sí estaba ocurriendo. Exitosa. Entonces, y todo esto en medio de la negociación por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski terminó como ensuciando todo el proceso. O sea, lo que debería ser un proceso humanitario, donde se acredita la condición de salud del reo, donde el reo, por las características y las circunstancias políticas, pide perdón a las víctimas que podrían haber sido afectadas por sus decisiones o no, y donde de alguna manera se permite una veeduría, digamos, de la Corte Interamericana, esto podría haber sido un proceso manejado de otra manera, pero termina siendo como algo como lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo en realidad muy apenado sobre ese tema porque en verdad las personas que han tenido mayor acceso o comunicación con el señor expresidente, por ejemplo mi persona, yo he venido trabajando con el señor durante los últimos 2 años, ¿no? De manera regular, en Barbadillo, martes y jueves, en el horario de abogados, eso es información pública, podemos dar fe de que el señor Fujimori se encuentra muy mal de salud. Yo me he entrevistado con él recientemente, hace 2 días, y seguía aún dependiente del oxígeno, lo cual en realidad desde la semana pasada ha agravado un poco más, ¿no? Estamos hablando ya de una persona que tiene ya casi 85 años, ¿no? Con fibrilaciones en realidad auriculares, temas vinculados a presión, enfermedades cancerígenas, que si en ese momento fueron sostenidas en un indulto, 79 años, imagínese pues Nicolás el día de hoy, Claro. ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Claro, pero el problema es cuáles son los caminos que se siguen. O sea, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho, y ayer a mí me ha resultado por momentos indignante, yo cambié para no escucharlo, porque me resultó perturbador que no estaba diciendo la verdad. O sea, yo puedo dar fe por la información que tuve de primera mano de que lo que se estaba haciendo ahí era canjeando un indulto por votos en el Congreso en contra de la vacancia, y eso fue, no sé cómo calificarlo, francamente. O sea, no fue un acto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y insisten, bueno, pero en fin, ya eso es otro tema. Ahora, el problema que hay es que Alberto Fujimori tiene otro proceso que ha sido habilitado por la justicia chilena, que es el caso Pativilca, ¿no? Sí, es verdad. Y en relación al caso Pativilca, el fiscal Pedro Orihuela ha solicitado 18 meses de impedimento de salida del país, pero no ha solicitado prisión preventiva, ¿no? Solo impedimento de salida, claro. Que era lo que algunos pensaron que iba a ocurrir. Bueno, dentro de sus facultades el fiscal podría solicitar ese tipo de medidas de coerción, pero sin embargo desde un comienzo se brindó ya la información clara con respecto a los arraigos y la disposición del señor Fujimori de quedarse en alguno de los domicilios de sus hijos para ser debidamente cuidado por una persona a tiempo completo y pueda continuar la mejoría de su estado de salud. En efecto, como bien menciona usted, está el caso Pativilca. Durante estos 2 últimos años se hicieron otros casos más. Puedo dar fe también de ellos que muchos han ido archivando porque han sido pues en realidad juicios, investigaciones innecesarias, pero en el caso en concreto sí se ha solicitado ello, ya se está presentando la información respectiva del caso. Ese tema lo está viendo el doctor Nakazaki informando con el equipo de abogados que corresponde, que estamos coadyuvando con la investigación, ¿no? Ahora, el caso Pativilca es otro caso digamos, de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? De secuestro, de desaparición de personas, donde lo que se le atribuye a Alberto Fujimori, ¿qué es? La autoría mediata. Es una tesis muy similar a la anterior, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es una teoría, yo creo que a mi entender ya un poco desfasada. Creo que a mi entender de una perspectiva jurídica completamente debatible, y en su momento tendrá que analizar... Es decir, pero ¿cuál es la teoría? ¿De que no era posible que él no supiera que eso estaba ocurriendo? O que él había diseñado una estrategia donde esas acciones podían ser posibles y por lo tanto la alcanzada de responsabilidad, ¿no? Que tenía un pleno conocimiento, ¿no? Un pleno conocimiento sobre estos actos, y en realidad eso no ha sido probado, no ha sido demostrado. Como bien lo mencionas tú, en su oportunidad, con el primer juicio que se estableció, fue por una teoría generada por doctrina española que permitió conllevar, en ese caso el Estado, a la justicia peruana, una sanción punitiva, ¿no? Cuestionable o no, respetable o no, pero la pregunta que yo siempre me he hecho es por qué ese criterio no se ha aplicado en otros casos. O sea, por ejemplo, la masacre del Lurigancho, ¿no?
¿ya? Porque en el Frontón hay toda una controversia, pero en fin, en Lurigancho no hay duda. En Lurigancho ejecutaron extrajudicialmente a ¿cuántos presos? Montones, más de 100, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo quisiera... Ya, pero a lo que voy, ¿quién era el presidente? Alan García, ¿no? ¿Y por qué no puede suponerse que en ese caso también hubo autoría mediata? Yo quisiera... O en el caso del Frontón, o en otros casos más, o en las acciones del denominado Grupo Rodrigo Franco, o antes incluso, es decir, cuando el presidente Fernando Belaúnde en diciembre del 82 decide entregarle a las Fuerzas Armadas el control político y militar de 8 provincias que eran de, ¿no es cierto?, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, donde actuaba Sendero Luminoso, y manda a las Fuerzas Armadas sin preparación a enfrentar a un enemigo oculto, a un enemigo que no daba la cara, y lo que ocurrió fue terrible, porque ahí ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. Es más, según el reporte de la Comisión de la Verdad, la mayor cantidad de las que se pueden denominar ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en ese periodo. Y a nadie se le ocurrió nunca acusar o procesar a Fernando Belaúnde Terry por la autoría mediata de las cosas horribles que pasaron en esos años. Habría que tener en cuenta también que cada caso tiene una metodología distinta de investigación, ¿no? El derecho penal es objetivo. Evidentemente, como tú bien mencionas, este tipo de teorías pudo ser aplicable a todos los casos, pero cada caso tiene una particularidad y obedece a indicios, un principio de objetividad, criterios de investigación. Habría que analizar cada caso en concreto. Sería un poco apresurada mi parte comentarte sobre la matriz jurídica que se dio en ese caso del señor Belaúnde, del señor Alan García, porque no lo sé. En el caso en concreto, lo que estamos nosotros sosteniendo es que el indulto es correcto, es válido, es una persona mayor de 85 años, dependiente de oxígeno, y lo más importante, con enfermedades que son irreversibles de curación, ¿no? Claro, pero ¿y qué va a pasar con el caso Pativilca? Porque, es decir, si Pativilca, si el proceso avanza, si el juez admite que el impedimento de salida... o sea, ya en realidad sobre el caso Pativilca entiendo que no es mucho más lo que hay que avanzar. O sea, ya esto tendría que entrar al proceso judicial, ¿no es cierto? Y podría haber una sentencia. Es decir, y esa sentencia podría ser condenatoria. Pero claro. ¿Y eso qué significa? Que el indulto a Fujimori no le alcanza para el caso Pativilca. En realidad... Y que él tendría que regresar a la cárcel ya no por los delitos por los que lo han indultado, sino por uno nuevo. ¿Qué es el de Pativilca? Yo particularmente considero de que existe una posición fuerte, clara de defensa. Aún no estamos propiamente en la fase judicial de enjuiciamiento en la cual se tenga que determinar una responsabilidad. Tendrá que verse paso por paso. Debe lógicamente respetarse el debido proceso, pero en el caso en concreto, sin ánimos de adelantarnos, porque sería pues muy prematuro ver lo que podría sentenciarse de acá a un año o año y medio. Lo importante es que se pueda ejecutar este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es emitido por la máxima autoridad a nivel judicial, lógicamente de índole constitucional del Perú, ¿no? Pero podría ocurrir. Es que podría ocurrir, como también no claro, o sea, no, pero la pregunta, lo importante es esto. Alberto Fujimori ha sido indultado en el momento que se publique, ¿no es cierto?, y se haga oficial la resolución de la sentencia del indulto, él tiene que ser puesto en libertad, ¿no es cierto? Eso está claro. Y se pueden hacer apelaciones a la Corte Interamericana, todo lo que fuera del caso, sí, para quienes lo consideren pertinente. Sin embargo, como tiene el proceso de Pativilca, en Pativilca podría ser sentenciado. Eso significa que podría volver a la cárcel. Pero es que es una posibilidad real. Es una posibilidad, pero una posibilidad real también es que pueda ser absuelto. Una posibilidad real es que la tesis que viene sosteniendo la defensa se pueda materializar. Estoy convencido que eso va a suceder. No me puedo poner en ese supuesto porque estoy convencido que es una causa justa. Es un ideal, considero que desde el punto de vista legal el señor Fujimori no debería ser sentenciado con respecto a este tema. Colocarlo en ese supuesto sería un poco apresurado. ¿Es una variable, como bien indicas tú? Es una variable, ¿no? Podría ser positiva, se tendrá que ver podría ser negativo, que es lo que sostenemos de todas maneras y esperamos y confiamos que sea confirmado. Ahora, ¿no? para terminar, el gobierno ha dicho que a través de Aníbal Torres Vázquez, que el gobierno o el Ejecutivo impugnaría esta resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es posible? No, Eso es materialmente pues, imposible, ¿no? Porque yo también escuché un poco con espanto, por decirlo así, un comentario de un ministro de Cultura en relación a este tema, indicando de que no debería de salir el señor Fujimori porque debería esperarse el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Pero vea usted, o sea, nos obedecemos a un marco constitucional.
Puede ser que nos guste o no nos guste. Yo he escuchado en tu programa cuántas veces has criticado sentencias del Tribunal Constitucional. Exitosa. ¿Favorables o no favorables? Pero hay que acatarlas. Pero hay que acatarlas. Entonces, ¿cómo un funcionario público puede ir en contra de ello? Generar eso podría constituir omisión y rehusamiento del deber funcional, Ahora, ¿no? una última pregunta. ¿Cómo no? Ustedes y tú personalmente en las conversaciones que has tenido, Helio, con Alberto Fujimori, ¿se ha abierto la posibilidad de un encuentro entre él y los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? Durante... O sea, Gisela Ortiz me ha dicho a mí, lo ha dicho, la gente la ha escuchado. Yo le he preguntado, ¿tú crees que Alberto Fujimori debería morir en la cárcel? Me ha dicho que no debería morir en la cárcel, ni él ni ninguna persona merece morir en la cárcel. Es decir, es una persona que ha mostrado gestos de humanidad extraordinarios, digamos, si fuera otra clase de gente podría tener razones para odiar y morirse odiando, ¿no es cierto? Pero ella no es una odiadora. Claro. Entonces, no es posible abrir un espacio de esa naturaleza. Yo recuerdo que hace unos 4 años más o menos aproximadamente, el señor Encama dijo, ¿no? En realidad, ¿no? Si algunas personas se han sentido afectadas, ¿no? En realidad por esto, yo lo que deseo trasladar, y salió también acá en Exitosa, ¿no? Deseo trasladar que tengan en cuenta que nunca hubo una intención de mi parte. Pero en el caso en concreto, y vuelvo a señalar, y eso sí quiero dejarlo claro, Nicolás, estamos hablando de una persona de 85 años que depende del oxígeno. Yo lo he visto, señor, los últimos 2 años, pero en los últimos 6 meses, caminando y andando con oxígeno. Es más, tu programa de una manera muy eficiente y de verdad muy pertuba tomó conocimiento de que hace 15 o 20 días el señor fue trasladado a un hospital cercano a ATE, ni siquiera Clínica Centenario, imagínate. Yo le he preguntado este tema a Aníbal Torres Vázquez, al propio presidente Castillo, a Alejandro Aguinaga, el médico. Nosotros hemos puesto el tema sobre la agenda, pero desde una perspectiva humanitaria. Claro. Es decir, desde una perspectiva estrictamente humanitaria. ¿Cuál es la situación del señor? ¿Realmente podría o no haber un indulto? ¿Qué requisitos habría que cumplir? Bueno, y las respuestas lamentablemente fueron evasivas. Tenemos que terminar, Helio, por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por estar acá. Por el espacio otorgado a mi persona. Gracias. Muchas gracias.